tiempo completo podría llamarse vivir sin aliento o atrapada. Cuenta las vicisitudes de una madre separada que vive en un pueblo de París, que cría sola a sus 2 hijos, que trabaja en la limpieza en un hotel de lujo en el centro de la ciudad y que aspira a cambiar de trabajo, a uno más acorde a lo que estudió. Hasta aquí algo muy habitual en estos tiempos. Jeanne Delacroix. Julie Roa, encantada. Gracias por desplazarse a pesar de las huelgas. ¿No le preocupa retomar el trabajo después de una pausa tan larga? Este puzzle para encajar horarios, llegar a fin de mes, mientras reclama al padre la pensión que no le paga, sucede durante una situación extrema, la de una de las huelgas generales que asolaron Francia, interrumpiendo los transportes, convirtiendo en una pesadilla desplazarse, sobre todo si se vivía fuera de la capital. Disculpe, ¿no hay autobuses de sustitución? No están obligados a dar el servicio. ¿Y ahora qué hago yo? Julie deberá realizar auténticas acrobacias para acudir a una entrevista de trabajo, recoger a sus hijos a tiempo, no retrasarse en sus turnos del hotel, coordinar a un equipo de compañeras. No te tomas en serio tu trabajo y nos fastidias a todos. No es verdad. Has limpiado el váter de la Churchill con la Karcher. Estaba lleno de mierda. Si no quieres limpiar la mierda de los ricos, aquí no hay sitio para ti, ¿entendido? Me gusta cuando las cosas están relacionadas entre sí. Aquí hay una mujer que necesitaría ir a la huelga para reivindicar su situación y no puede, pero además esa misma huelga le crea problemas adicionales en su vida. Así que también muestro este tipo de contradicciones que hace que nos planteemos preguntas. Eric Gravel, autor de Aglaé a prueba de choque, dirige a tiempo completo, una excelente película a un ritmo frenético, casi como un thriller, que mantiene en vilo durante sus 90 minutos y que le valió el premio Horizontes al mejor director en el Festival de Venecia. Puede probar suerte por la estación a ver si hay alguien que comparta coche. No quiero probar suerte, que esto no es una lotería. Vivo lejos, quiero volver a casa y tengo a mis hijos esperándome, joder. Lo que me interesaba era contar la vida cotidiana de mucha gente, cosas del día a día, donde todos nos podemos reconocer, porque en el cine buscamos siempre que haya intriga, algo que no sea banal, y yo decidí buscar qué había de interesante en esa banalidad. Una espectacular Lorca Lamy también se alzó con el galardón Horizontes a la mejor actriz en su papel de una madre tan magnífica como imperfecta, una mujer luchadora que no se permite derrumbarse. En la película se deja ver que Julie ha vivido tiempos mejores o que no se dedica a lo suyo, pero no por eso renuncia a conseguir ese trabajo que le permita seguir creciendo, no reniega de lo que constituye ser ella misma. Eso me gustó mucho del personaje, una cosa de la que no se suele hablar en el caso de las mujeres, de cómo el trabajo y la identidad están unidas. A tiempo completo es puro cine social, naturalista, en el que se habla de la diferencia de clases, de la conciliación de las mujeres solas con hijos, de la lucha sindical, del panorama laboral, del esfuerzo, de la soledad. Lo siento, no tenía batería. Los quiero mucho, pero últimamente me están sacando de quicio. Me encantaría poder hacer las cosas de otra forma. Una historia muy actual acompañada por una música que enfatiza ese compás trepidante, desasosegante, en el que el espectador sufre con la protagonista y la comprende.